Hola, en este tutorial vamos a aprender a hacer una tarjeta tipo Shaker Card con foto. Para hacer la base de la tarjeta utilizaremos una cartulina tamaño DIN A4 y vamos a marcar en el largo de la cartulina 15 centímetros. Cortaremos utilizando una cizalla o unas tijeras por esta marca. Y ahora marcamos y doblamos por la mitad este rectángulo. Vamos a hacer otro rectángulo que mida aproximadamente medio centímetro de largo y de ancho menos que la base de nuestra tarjeta, es decir, unos 14,5 por 10 centímetros. Ahora hacemos unas marcas a 2 centímetros de los extremos, en ambos lados y en la parte superior de nuestro rectángulo. Trazamos las líneas que hemos marcado y medimos con la foto que vamos a utilizar para trazar la parte inferior del rectángulo. La foto que yo estoy usando mide aproximadamente 7,5 por 10 centímetros. Y marcamos el último lado de nuestro rectángulo. Vamos a cortar con un cúter y una regla las líneas que hemos dibujado. Borramos las marcas de lápiz y ahora vamos a trazar este rectángulo con ventana en un trozo de goma eva. Trazamos el contorno exterior y también el contorno del rectángulo interior y lo vamos a cortar con las tijeras aproximadamente a 1 milímetro de cada línea. De esta manera encajará en nuestro rectángulo, pero no se verá por los lados. Ahora cortamos un trozo de acetato y lo vamos a pegar con pegamento alrededor de nuestro rectángulo. Yo estoy utilizando el pegamento Glossy Accents. Pegamos nuestro rectángulo de acetato por la parte trasera de la ventana con mucho cuidado y ahora pegamos encima el rectángulo de goma eva. Este rectángulo donde está el acetato lo vamos a llenar con las lentejuelas que queramos utilizar y posteriormente pegamos la base de la tarjeta a la que le hemos pegado nuestra foto. Colocamos un peso encima hasta que esté bien seco. Y ahora en el interior de la tarjeta yo voy a pegar este dibujo que ha hecho mi hijo
pero puedes estampar una frase o escribir lo que quieras en tu tarjeta. Esta tarjeta la hicimos para entregársela a la profesora de mi hijo en fin de curso, pero me había despistado a la hora de subir este vídeo, por lo que la comparto ahora. De todas maneras, puedes adaptar esta tarjeta a la temática que quieras. Con tinta negra estoy estampando este zorro en papel de acuarela. Y voy a estampar también en la parte inferior unos corazones. Pegamos el zorro que hemos pintado con rotuladores y recortado todo alrededor. Y además voy a pegar un banner en el que he escrito la palabra gracias. También puedes estampar con un sello lo que prefieras. Y así es como queda la tarjeta Shaker terminada. Como ves, queda muy bonito con la foto y el efecto de las lentejuelas que se mueven en la parte exterior. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para hacer tus tarjetas de cualquier temática. Es muy útil ahora que se acercan las navidades y lo podemos hacer con lentejuelas y brillos que quedan muy bien para esta época navideña. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.